Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Diálogo Live. Hoy un día diferente ya que tuvimos esta reunión de miembros, por eso estamos un poco más tarde de lo normal, pero estamos aquí en Diálogo Live, no queríamos dejar pasar la oportunidad para estar un domingo más con ustedes. Gracias a ustedes que ven este video, que lo ven probablemente durante la semana. Si les gusta, les pedimos que lo compartan con las personas que crean que puede ser importante este mensaje, porque hoy el pastor tocó un tema que creo que como cristianos o como creyentes tenemos sí o sí que hacer, ya que para mí Jesús fue muy claro. El mandamiento más importante es amar a Dios y amar al prójimo. Sí, Sara, gracias por estar hoy aquí conmigo. gracias a ti. Y bueno, para ir empezando, ¿no? El pastor tocó varios puntos importantes y yo quería hacerte la primera pregunta en base a tu experiencia. ¿Cómo te ha ido amándote a ti mismo? O sea, a ti misma. Y si le pones mucho énfasis a eso, como el pastor nos comentaba que él con el tema del gluten se tuvo que cuidar, ¿cómo es tu experiencia amándote a ti misma? Bueno, creo como cuando fui adolescente fue muy difícil de poder amarse a sí mismo, pero ya conforme como crecí y conocí más a Jesús, para mí es como cuando empiezas a conocer más a Dios y empiezas a como Dios ama, puedes amarte también a ti mismo. Es como eso fue como una ayuda de que saber que Dios me ama y como Dios me ve a mí y así es. Casi que empezaste también como a amarte un poco también Ajá, espiritualmente, ¿no? sí, Como lo que dice la Biblia, eso también quiero para mi vida. sí, Y antes como así, que no le ponías mucho cuidado, ¿no? sí, eso, sí. Muy bien, muy bien. Y otra pregunta también que quería hacerte, que siento yo que es muy importante y quería que le pusiéramos mucha atención, es como creyente, ¿por qué es tan importante amar al prójimo? ¿Por qué Jesús puso mucho énfasis en "Ey, esa persona que está ahí, la tienes que amar como que si fueras tú mismo"? Bueno, yo creo que cuando igual como Dios te da ese amor, tú empiezas a amarte a ti mismo y también amar al prójimo, porque también Dios quiere que amamos al prójimo, ¿no? Entonces, quiero leer un versículo Sí, bíblico que fue lo que también dijo el pastor, que es el mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos los que son mis discípulos y se tienen amor los unos a los otros. sabes que yo he ido aprendiendo mucho es de que cuando Jesús, o sea, cuando conoces más, ¿no? ¿Por qué Ujú. Jesús y hace tanto énfasis en amar a los Sí, demás, en amarlo a Él? Y algo que yo he entendido es que como creyentes no podemos decir que amamos a Dios si no queremos amar al prójimo. sí, Es exacto. como que es una conexión que va junta Mm, y no es algo como que Dios te dice, bueno, solo ama a tu familia o a tu pareja o a tus mejores amigos, sino que Él nos invita a amar a todas las personas que están en nuestro trabajo, los que no nos ujú, caen tan bien, las personas incluso dentro de la iglesia que decimos, no, yo es que ella tiene otras ideas, esa persona tiene otras ideas, a esas personas también tenemos que amar. sí. Las personas que tal vez están en la calle, a esas Ujú. personas también hay que amar. Y es algo que yo me esfuerzo un poco como que, bueno, tenemos que meterle a eso también porque no podemos decir, Dios, yo te amo y te sirvo y quiero estar aquí contigo y luego salir a la calle y empezar a regañar y a reclamarle a toda la Sí. gente, ¿no? Ujú. Y bueno, a decir también eso de por qué es importante tanto en amar al prójimo, pues es que Jesús también dio ese ejemplo de humildad a amar al prójimo y fue también con el lavado de pies. Entonces, en Juan Claro. 13 12 hasta el 15 dice, entonces cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto, sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Entonces, como Dios también nos ama, nosotros también debemos de dar el ejemplo a amar a los Y ahí otros. Dios demuestra, o Jesús mismo, ¿no? Demuestra esa humildad de que no importa en qué posición estés, Mm, no importa si sos el jefe de tu empresa,
si sos el padre de familia, si sos el hermano mayor, tenés que amar a los demás, ¿no? Sí. Y eso es, si Jesús mismo se humilló y dijo, yo siendo Dios, les voy a lavar los pies, es porque quiero que ustedes lo hagan con las personas que están a su alrededor. Sí. No necesariamente tiene que ser explícito lavar los pies, pero pues demostrar ese amor, ¿no? Y una última pregunta que tenía para ti, Sara, es, muchas veces se nos olvida amar al prójimo o, no sé, el mundo nos tiene tan desgastados que dejamos de un lado dar ese amor. ¿Cómo crees que podemos mantenernos en esa búsqueda del amor de Dios para que nos sirva también en dar al amor al prójimo? Yo creo que entre más cerca estás de Dios y más lo buscas, eso viene como automáticamente. Como cuando yo estoy en el metro, en el lugar, es como a veces uno está un poco preocupado por sus propias cosas que tiene en mente, pero yo a veces veo a la gente y recuerdo como que no debo de ver a la gente como físicamente, como los veo con mis ojos, sino con los ojos de Dios, con ese amor, Claro. mirarlos al corazón. Y ahí es donde digo, wow, eso es como que amar al prójimo. Entonces, darle Sí, la claro, cuando vuelta, estás en sí. una situación es como que tienes que ponerte a pensar, ¿qué haría Jesús? ¿Qué Ajá, haría Jesús eso. con esa persona? Sí, tal vez no te la aguantás o lo que sea, o te la encontrás en la calle y decís cómo me está tratando mal, pero ¿qué haría Jesús? Y algo que yo he aprendido y tengo como que un ejemplo que me queda muy guardado, lo acabas de decir, ¿no? Entre más conocemos a Jesús, más automático hacemos las cosas. Sí, Y la manera de conocer a Jesús es ir a la Biblia, buscarlo en oración. Y a mí me pasó algo curioso que yo siempre lo pongo de ejemplo en las redes, por ejemplo, cuando nos reunimos los jóvenes, es que cuando yo hice mi examen de manejo, yo había estudiado tanto y había buscado tanto la información que a la hora de hacer el examen por mi mente solo pasaba, está esta señal, esto tengo que hacer, está esta situación, esto tengo que hacer. Y era como que todo lo hacía automático porque ya conocía que había que hacer con tal señal. Y sí. creo que cuando conocemos a Jesús y conocemos cómo Él trataba a las personas, nos damos cuenta y decimos cuando estamos en esa situación, ah, mira, aquí hay una mujer adúltera, aquí hay un pecador, aquí hay alguien que me está robando dinero. Recordamos los hechos que Jesús hizo y dijo, hey, pero Jesús lo amó de esta manera y con esa persona fue así, 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 entonces yo lo voy a hacer así también. Sí, Pero eso solo lo hacemos cuando conocemos la historia, ¿no? Cuando conocemos la historia de Jesús. Y así que por eso yo te animo a que si estás con esa duda de cómo puedo amar al prójimo, me cuesta amar al prójimo, amo a Jesús, pero me cuesta amar al prójimo, es busca ver las historias que Jesús y que Dios tiene en la Biblia y que las intentes aplicar a tu vida. Que te tomes ese tiempo para decir, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo Jesús resolvió este problema? Y creo que eso nos va a ayudar mucho a empezar a amar a los demás. sí. Sara, gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros también un poco de tu experiencia sobre este tema. Y a ti que estás ahí, bueno, no queda más decirte que ames a Dios, ama al prójimo, porque son los dos mandamientos más importantes y con eso es como la clave para poder vivir una vida cristiana perfecta o de la mejor manera posible. Si te gustó el video, compártelo o mándaselo a alguien que dices, esta persona necesita ver este video sobre el amor de Jesús y el amor al prójimo. Y te esperamos el próximo domingo en otro Diálogo Live. Hasta luego.